tema hoy. Y como siempre, ¿verdad? Esto nos ayuda a nosotros a crecer y a ver, ¿verdad?, lo que Dios deposita en nuestras manos. Amén. Entonces vamos a... El tema es: cuida lo que Dios te ha dado. ¿Verdad? Cuida lo que Dios te ha dado o nos ha dado. ¿Verdad? Que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Entonces, yo creo que Dios nos ha dado muchas cosas. Amén. Si nosotros empezáramos a decir qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que dijéramos, hermano, ¿verdad? ¿Qué nos ha dado Dios? La salvación. Bueno, ahí está el primer término. Sí, la vida. ¿Verdad? La salvación, es lo primero y lo más grande que nos ha dado. La salvación, ¿qué más? La vida eterna. Vida eterna. ¿Verdad? Ya, desde ya nosotros tenemos vida eterna. Imagínense si ahorita estamos en este cuerpo, nos deleitamos, nos gozamos, ¿cómo va a ser en aquel día? Y dice el apóstol, dice que vamos a ver al Señor cara a cara. Bendito Dios. Y lo vamos a ver. Y dice que Él nos va a decir cómo nosotros fuimos salvados, cómo nosotros fuimos rescatados. Amén. ¿Verdad? Y bueno, hermano, ¿verdad? Tenemos la salvación, vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué más nos ha dado el Señor? ¿Qué más nos ha dado? Pienso yo que todo, la salud. Salud, ¿verdad? Nos ha dado salud, paz, gozo. Participen porque todo eso viene en el examen. Dios mío. Viene en el examen. Ya después va a entender por qué le estoy diciendo que diga todo eso. Amor. Amor, nos ha dado amor. Amor, sí. ¿Qué más? Dones. Nos ha dado dones. ¿Qué más? Misericordia. Misericordia. ¿Qué más? O sea que la lista es grande. La lista es grande. Interminable. Podríamos decir sabiduría. Sabiduría. ¿Qué más? ¿Qué más Dios nos ha dado? Santidad. Santidad. Santidad, muy bien. Santidad. ¿Qué más? Nos da trabajo. Trabajo también. Sí, trabajo. Se les está olvidando, hay muchas cosas, hermano, Una importantes. familia. Una familia. Familia. Pertenecer al cuerpo de Cristo. Familia, ¿qué más? Nos ha dado bienes materiales. Bien, ahí está. Santo. ¿Verdad que nos ha dado mucho? Ahora, yo le digo esto porque era algo para el examen. Vimos nosotros que mucho nos ha dado el Señor. Bueno, entonces ahora, cada quien, el que participó y el que escuchó lo que Dios nos ha dado, la recomendación de esta noche, cuídelo. Sí, amén. Amén. Cuídelo. Sí. Hay que cuidarlo. Usted ya participó, ya dijo. Sí, amén. Hay que cuidarlo. ¿Verdad? Por eso el tema se llama ¿qué? O la enseñanza es cuida lo que Dios te ha dado. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos que no cuidan lo que Dios les ha dado. Sí, hablamos de familia, ¿verdad? Esposo, esposa, hijos, nietos. Hay que cuidarlo, ¿verdad? Hay que cuidarlo. Todo. Entonces, de todo eso, ¿verdad? Es bien importante. Entonces, vamos a ver varios puntos, hermano. En la Biblia nos da
muchas series donde nosotros podemos ver que Salud. hubo hombres que Dios les entregó muchas cosas, como decimos nosotros, en bandeja de plata. Sí, así es. Pero quiero decirles que lo descuidaron. Y cuando se descuida algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se descuida algo? Se pierde. Se pierde, hermano, tan sencillo. Sí, se pierde. Sí, amén. Mire, vamos a ver primero Génesis capítulo 2. Hay varios pasajes bíblicos, pero ¿qué les parece? Vemos Génesis primero. Amén. Ok, libro de Génesis capítulo 2, versículo 15, ¿qué dice? Dice así, el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Sí. El Señor le entregó a Adán, ¿qué? Completito el huerto. El No, huerto del sin Edén. restricciones. Gloria a Dios. Lo labrara, lo trabajar, lo guardar. Guardar equivale a cuidar. Amén. Dios le entregó algo bien importante al hombre, sí. El diccionario Strong, hay un diccionario que se llama Strong, no sé si lo han escuchado. De James Strong. Sí, este diccionario, muy bueno por cierto. ¿Verdad? Este diccionario te trae, digamos, las palabras, pero de su etimología. James Strong. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros para entender la palabra cuidar, porque estamos hablando de la palabra que es cuidar, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado. Entonces, el diccionario Strong se especializa en descubrir o en trabajar, lo hace un trabajo que nos ahorra a nosotros horas, Ajá. y ellos van a la etimología, o sea que a la raíz, El idioma. ¿verdad? Por ejemplo, nuestro idioma español es cuidar, pero el idioma original se escribió en griego o en hebreo. Entonces ellos van a investigar de dónde surge la palabra cuidar para transliterarlo a nuestro idioma, sea español, Traducción. inglés, todos los idiomas que existen. Pero entonces este diccionario dice que fue pues a hacer el estudio y encontró, dice que la palabra abad, esta palabra abad, transliterado ya al español, dice que significa trabajar en todo sentido. Y dice también que significa servir. Significa también arar. Significa cultivar. Pero algo bien importante también dice que este significado también dice que significa ejercer, desempeñar, honrar, dice, labrar, ministrar, prestar servidumbre. Todo eso significa, mire, lo que es la palabra cuidar. O sea que cuando Dios nos está diciendo cuida, nos está diciendo trabaja, ara, cultiva, ejerce, desempeña, honra, labra, ministra, servir, dice, siervo, sujetar, trabajador y trabajar. Sí, así es. Mira, hermano, todo eso se expande bastante. Y también dice hay otra palabra que se llama sombra. Esta palabra dice que significa guardia y vigilancia. Entonces, cuando el Señor establece el hombre en el huerto del Edén, le estaba diciendo que fuese un guardia y que fuera un ¿qué? Vigilante. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar nosotros? Si Dios te ha dado la santidad, tienes que ser un guardia y tienes que ser un vigilante.
¿Qué vamos a guardar? La santidad. ¿Qué vamos a cuidar? La santidad. ¿En qué vamos a trabajar? En la santidad. ¿En qué vamos a servir? En la santidad. ¿En qué vamos a permanecer? En la santidad. ¿Qué es lo que vamos a vigilar? Y todo eso lo vamos a cuidar. Viene de la palabra ¿qué? Cuidar. Miren, del español solo una palabra, pero de la etimología parten todas estas. Ahora, en el huerto del Edén el Señor lo puso como un mayordomo. Mayordomo, ¿saben qué significa la palabra mayordomo? Administrador. El administrador también tiene una serie, hermano, serie de expansión también de mucho significado. El mayordomo también, hermano, es el que cuida, es el que administra. Sí, cuando se te dice que eres un mayordomo, eres un administrador. ¿Verdad? Somos administradores. Entonces, miren, el huerto del Edén el Señor lo establece el hombre, pero el hombre no cuidó, no vigiló. Entró la serpiente y no cuidó a quién. Ustedes lo dijeron que aquí, ¿qué cosas Dios nos ha dado? Y ustedes dijeron La mujer, No cuidó la santidad. No cuidó la porque familia. el pecado se- la esposa, ahí está. no cuidó a la esposa. Hay que cuidar a la esposa y el esposo. Estamos hablando espiritualmente. Hay que cuidar. ¿Verdad? Para que después no le eches la culpa o no le echemos la culpa. Ay, papá. Cuídala. Cuidar, hermano, lo que Dios nos ha dado. En el huerto del Edén, el hombre descuidó tanto, hermano, tanto. No solo la esposa. Sí, descuidó todo. Si nosotros vamos a ver los asuntos espirituales, descuidó lo más precioso que nosotros tenemos después de la salvación. ¿Qué creen, hermano? Lo más precioso. La vida es preciosa, pero si hablamos en términos espirituales, ¿cuál es lo más precioso que tenemos después de la salvación, después del Espíritu Santo, después de todo? ¿Qué creen ustedes lo más precioso que tenemos? La vida. Ahí está. Ahí está. Después de nuestra salvación, lo más precioso que tenemos es la presencia de Dios. Sí, o sea, todo va entrelazado, hermano, ¿verdad? La presencia de Dios, ¿de dónde viene? Pues de nuestra búsqueda. ¿Usted cree que va a haber presencia de Dios en alguien que no busca? No va a haber nada. No va a haber nada. Pero mire, cuando se tira de rodillas no es fácil. Hay una lucha terrible. Le da por ir al baño, le da por tomar agua, le da por rascarse la cabeza, le da por acomodarse el jaque, le da por acomodar todo lo que hay por ahí, le da por hacer todo. Menos. O sea, no es fácil conectarse. ¿Por qué creen que no todos, hermano, no todos tienen la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque nos cuesta. ¿Verdad? El buscar la presencia de Dios no es fácil. ¿Verdad? Porque es una lucha. ¿Verdad? Entonces, mire, en el huerto del Edén se perdió eso. Y como decimos, lo perdió todo. Pero lo más importante, ¿verdad? La presencia de Dios. La familia es bien importante. ¿Verdad? Pero aquí queremos aclarar. Hay mucha gente que dice, oh, lo más importante es mi familia. No. Lo más importante primero es Dios. Segundo, tu relación con Dios. Porque si tu búsqueda, tu relación con Dios está bien, vas a poder amar. Vas a poder administrar. Vas a poder guiar. Vas a poder sustentar. Vas a poder amar. ¿Se da cuenta? Y hay mucha gente, no, dice, lo primero es mi familia. No. Lo primero es Dios. Después, segundo término, es nuestra familia. Nuestra familia. Bendito Dios. Y ya de ahí,
el ministerio. Sí, así es. Pero yo primero tengo que enfocarme en mi búsqueda, en mi relación. Segundo, mi familia. Sí. Tercero es el ministerio. Hay mucha gente que le da al revés. Ahora le da al revés. Ministerio lo pone primero y Dios de último. No, y por eso muchos ministerios pues fracasan, ahí andan en el pecado. Sí, se pierden, porque el asunto no es el ministerio primero. Hermano, yo estoy aquí, yo hago lo que puedo, ¿verdad? Como pastor no me juzguen, yo hago lo que puedo, hermano. Me esfuerzo, pero yo un día si yo no puedo llegar, yo no llego, ¿verdad? Si yo tengo que atender a mi esposa, yo no llego. ¿Por qué? Porque primero mi conexión con Dios está primero. Me conecto con Dios. Busco la presencia de Dios, ¿verdad? Pero si mi esposa tiene una necesidad, yo tengo que atender a mi esposa. ¿Verdad? El ministerio es después de mi esposa, porque así es. ¿Verdad? Como yo digo, que nuestra conexión con Dios sea lo primero. Le digo, yo me esfuerzo, hermano. Trato de hacer, como ser humano, yo trato de hacer, no soy perfecto, pero trato de buscar a Dios lo más que yo puedo. ¿Verdad? Yo no me excuso, ¿no? Yo no voy a ningún party que no sea primero que yo atienda mis necesidades y mi compromiso con Dios. ¿Verdad? Es más, el año pasado yo le dije, no hagan party si estorba el culto, ¿verdad? Porque yo no voy a ningún party, ¿no? Sorry, pero No me inviten. no me inviten, ¿verdad? Porque yo no dejo lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Yo no lo dejo por nada. Puede ser que se esté casando la hija de un diácono, pero si lo puso a la hora del servicio, yo no voy, lo siento, pero ¿verdad? Primero está mi conexión con Dios. ¿Verdad? Por una fiesta o algo, salvo al menos que alguien se esté muriendo, pues hay que ir a ver, ¿verdad? A ver si el Señor puede hacer algo. Pero así algo, por algo tan vago, no. ¿Verdad? Entonces Dios mire nuestra conexión. El hombre pues descuidó el huerto del Edén y después dice la Biblia que el Señor lo expulsa, lo sacó del huerto. ¿Verdad? Lo sacó del huerto y dice que puso querubines, ¿verdad? Dice con una espada desenvainada para que cuidasen el huerto, ¿verdad? Así dice la Biblia, ¿verdad? Que el Señor pues expulsó al hombre. Bueno, léalo si quieren, ahí está mismito ahí, Génesis 3:24. Génesis 3:24. Génesis 3:24. Sí, es más, sí. Desde el versículo 23, léalo, ¿qué dice? Ajá, dice Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Verdad? Por eso es importante que cuidemos ¿qué? Lo que Dios nos ha dado. Ya se nos olvidó el tema. Lo que Dios nos ha dado. Amén. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser igual como este. Dios lo echó fuera. Lo perdonó, lo sanó, pero le digo, mira aquí, lo siento, pero ya no hay espacio en este Edén. Así de que junta la cama, junta la ropita Y vamos. y te me vas a trabajar, le digo allá, porque dice que lo mandó a trabajar, no fuera. Le digo, ahora vas a ir allá a revolcar las piedras, a comer polvito. 12 horas. Vas a ir allá. Y así pasa con nosotros. Sí, así es. Cuando nos descuidamos y tomamos todas las cosas por vago, ¿no? A la vagancia, hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Bendito Dios, sí, amén. ¿Cómo ven? ¿Verdad que lo sacó? ¿Por qué? Porque no cuidó lo que Dios le había dado, hermano. Cuidemos. Cuidemos, hermano, lo que Dios nos ha dado, porque bendición añade más bendición. Si tú cuidas algo, Dios te añade más. Eso es lo bueno de Dios, hermano. Cuando Dios está viendo que tú estás cuidando lo que Él te da, Dios te añade más. Sí, amén. Y qué lindo es Dios, que su mano no se detiene. ¿Sí, Cristian? No, nada. No. Ok, ¿habrá alguna pregunta hasta aquí? Pregunta. ¿Todos están bien?
Todo está claro. Mire, hay otro hombre, ya vamos a ver la cita bíblica, hay otro hombre que el papá de él traía una promesa grande, ¿verdad? El papá. Y ya sabemos nosotros que en el Antiguo Testamento eran promesas que pasaban ¿a dónde? A los hijos, ¿verdad? Y los hijos, cuando los hijos nacían, esa promesa grande caía primero en el primogénito. Sí, en ese mayor caía la bendición. Primero porque él quedaba como un sacerdote del hogar. Él era el padre espiritual. Después de que el papá muriese, el hijo primogénito era como el mayordomo. Era como el bendecido. Y Dios, ¿verdad? Cuando el hombre, o sea, el papá moría, ese hombre hacía una oración. Y ponía manos sobre la cabeza de ese primogénito. Y sobre todo ese primogénito caían todas las bendiciones. O sea, prácticamente no era el padre, era Dios el que estaba poniendo su mano y bendiciendo a ese hijo mayor. ¿Verdad? Pero ¿cuántos se acuerdan de Esaú? Ok, ahora abra su Biblia, Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, versículo 25. Y también Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 15 y versículo 16. ¿Qué dice primero Génesis? Vaya ahí, Génesis 29, versículo, Génesis 25. Oh, entonces Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Es el último versículo, ¿verdad? Ok, mire qué es lo que pasó. Del versículo 29 al versículo 34 y después Hebreos, ¿verdad? Hebreos, vamos a ver, hermano, vamos a ver por qué este hombre perdió, ¿qué? La primogenitura. Este hombre, Dios le dio la primogenitura y este hombre no cuidó la primogenitura. Y lo vamos a ver nosotros en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15 y versículo 16. Vamos a ver por qué descuidó la primogenitura. ¿Qué dice Génesis 25, versículo 29 al 34? Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. Escuche lo que dijo. ¿Qué dice? He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Se da cuenta? ¿Qué me sirve? Mire lo que dijo. ¿Para qué me sirve? ¿Sabe cuál es lo peligroso, hermano? Que a veces nosotros descuidamos lo que Dios nos ha dado. Porque nosotros tenemos a veces la mente como Esaú. Tenemos en poco lo que Dios nos da. Hay gente, por ejemplo, tiene poco la salvación. Y se enredan en el pecado, se enredan con cualquier cosa. Tienen en poco. Y mire lo peligroso. Digo, ¿para qué me sirve esta cosa? Mire qué terrible. Y mire, Jacob deseaba. Este hombre, hermano, llamado Jacob, este hombre deseaba que él fuese el primero. Pero Jacob estaba viendo la obra de su hermano, que era un tremendo impío.
Era un tremendo desordenado, porque eso es lo que es, hermano. La persona que no cuida lo que Dios le ha dado es un tremendo impío, tremendo impío. Así con palabras, aunque suene fuerte, pero eso es lo que es. Sí, amén. Sí, un tremendo desordenado. Pero ese es Esaú, ¿no? Ahora, ¿yo por qué le digo que era un tremendo impío? Ya vamos a verlo, ¿verdad? No piense que yo le quiero decir de esa manera. Este hombre no cuidaba, ¿no? Tenía poco. Eso le dolía a Jacob. Jacob era un hombre que amaba a Dios. Jacob era un hombre que apreciaba quién era su padre, hermano. ¿Quién era su padre? Isaac. Isaac era un tremendo hombre de Dios. Era un tremendo hombre de Dios, Isaac. Él le dolía en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque ahí mismito la Biblia dice que el padre de Esaú, llamado, ¿cómo se llama? Isaac. Dice que este hombre llamado Esaú se comportaba como impío y dice que buscaba las mujeres impías y paganas. Y mire, viendo Isaac, dijo, ¿cómo es posible que este hombre vaya a heredar a pesar de lo que Dios le ha dado? Isaac lo puso a prueba, perdón, Jacob lo puso a prueba. Dice que viene cansado del campo y quizás Jacob dijo, voy a probar a este tipo, a ver cuánto valora lo que tiene, a ver cuánto cuida lo que tiene, a ver cuánto protege lo que Dios le ha dado, a ver cuánto vigila, porque se acuerdan todos los... Sí. ¿Cuánto está pendiente? ¿Cuánto está trabajando con lo que Él le ha dado? La primogenitura. Y entonces Jacob lo prueba y dice, bueno, voy a probar a este tipo. Mire, hermano, con un platito de lentejas. Mire, hermano, a veces así es el diablo con nosotros. El diablo a veces nos tira una pizquita. Y cuando nosotros no valoramos, caemos. ¿Se están dando cuenta? A veces nosotros no cuidamos lo que tenemos y el diablo solo mire poquito. Y por eso Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones, dice, de Satanás. Sí, amén. Gloria a Dios. Mire, yo no sé, este hombre venía tan cansado, pero le están hablando de algo que es poderoso lo que él tiene. Yo no sé, más, yo no conozco la mente de Dios. Dios es tan profundo, pero yo no sé qué plan, la Biblia no dice, pero yo creo que Dios tenía planes tremendos con Esaú. Y Esaú lo perdió. Porque ¿sabe por qué yo le digo que Dios tenía planes grandes con Esaú? Porque como Esaú lo vendió, tomó a Jacob. Y de Jacob le sacó 12 patriarcas. ¿Se da cuenta, no? Esos 12 patriarcas pudieron haber venido de Esaú. Claro que Dios iba a tratar en un asunto diferente, así es Dios, hermano. Jacob tampoco se iba a quedar fuera. Dios iba a tratar con Jacob, pero quizás de diferente manera, viendo que este cuidó la primogenitura, lo iba a bendecir. Pero como no lo cuidó, Dios entonces le dio la bendición a Jacob. ¿Y qué podemos decir? Miren qué bendición, hermano, que el nombre de Israel antes también se le llamaba Jacob. Pero mira, Hebreos, ¿verdad? Hebreos, vamos a decir, ¿verdad? Hebreos, ¿qué dice? Capítulo 12, versículo 15 y 16. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Nos está hablando a nosotros, ponga atención, porque eso es para usted.
y es para mí. ¿Para que qué? ¿Cómo se llama el tema? Para que Para que cuide. Ahí está el escritor, nos está diciendo Iglesia Casa de Vida, los que llegaron el día 23 de diciembre, ¿qué dice el escritor? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Se da cuenta? ¿Era impío o no era impío? Ajá. Que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Tu ley, Tu ley. ¿verdad? Qué terrible. Ya no hubo para atrás, hermano, marcha para atrás. Porque cuando nosotros descuidamos, eso es terrible. Ajá. ¿Verdad? Es terrible. Qué tremendo. Por eso mucha gente, mira, hermano, se va al mundo y cuando va al mundo ya viene otra vez a Cristo, viene sin un ojo, sin una mano, sin un pie, con una desgracia. Quizás viene hasta con un niño no deseado. Así es. Terrible, hermano. ¿Verdad que duele eso? Y aunque con lágrimas se viene aquí, se arrodillan, oran con lágrimas, hermano. Ahora, Dios tiene misericordia. Yo no le estoy diciendo que se pierde, no le estoy diciendo eso, pero viene ya herido y lastimado. A diferencia que con Jacob, con Esaú, él por más que lloró, hermano, ya no hubo vuelta para atrás. Amén. Tremendo. Mire, también esto, la fe. Hay algo también que nosotros tenemos después de la presencia de Dios, la fe. Nuestra fe. ¿Sabe que mucha gente se desvía de la fe? Abandona la fe. Eso se llama apostasía. Sí, apostasía. Cuando alguien abandona la fe, se desvía de la fe, deja de creer en el Señor, eso se llama ser un apóstata. Usted ha visto ministerios que empiezan bien predicando el Evangelio de Cristo y después empiezan con sus cositas, empiezan ya a camuflajearse, empiezan ya a tirar algo un poquito raro, empiezan con poquito y después cuando sienten el diablo los tiene sí. No, ¿sí es así o no es así? Sí, así es. Porque eso se llama, ¿cómo se llama? Les dije. Apostasía. Vaya, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Voy a ver cómo la primera carta a Timoteo, creo que era 19 y 20. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19 y 20. Ok, ¿qué dice eso? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es lo que dice que sacaron, ¿verdad? De la fe. Eso duele, ¿no? Eso es terrible. Sí, amén. Creo que está en 1 Timoteo 4, 1 al 5. No, esta es esta cita. ¿Es esa es? Sí. Mira, hermano, esto es terrible. ¿Verdad? Estos dos hombres caminaron con Pablo. Estos hombres vieron milagros, hicieron milagros. Y como yo le digo, así se empiezan. Muchos ministerios, hermano, así empiezan. Se desvían, hermano. No hay que desviarse de la fe, hay que mantenerse, hermano. Hay que guardar la fe.
Hay que vigilar la fe. Mira, hermano, yo tengo mucho cuidado en la predicación. ¿Y sabe cuál es el error que está ocasionando ahora? Que mucha gente se desvía con pensamientos, con preguntas y con tanta cosa. Las redes sociales. Ah, sí, claro. Muchas cosas. La gente se pone a ver predicadores. Yo no digo que sea malo, pero examina bien el predicador que estás viendo. Hay que verlo, hermano. ¿Qué línea? ¿Qué es lo que te está predicando? Mire, hermano, nosotros aquí tenemos que tener bien vigilado lo que se predica aquí. Pero a mí no me interesa lo que esté pasando allá. Si allá se desvían, bueno, no es mi problema. El asunto es aquí, nosotros. Pero que no haya una falsa doctrina, una falsa práctica. Todo equivale a todo. Falsa doctrina enreda todo. Claro. Falsa práctica, enseñanza, todo. Pero mire, un día allá fuimos por allá en una iglesia, yo fui como 3 veces allá en una iglesia. Y había un individuo allá que entraba, mano, cubierto así como con un traje y tapado la cabeza y estaba así. Pero bien raro se veía. Exacto, como un rabino. En otro nivel. No era misionero, ¿no? Y bueno, cuando llegamos allá, y más que él tomaba parte y hacía cosas bien raras. En ese tiempo pues yo empezaba apenas. Pero yo me le quedaba viendo así, bien raro, así, wow. Y algo raro, ¿viste? Sí, y yo no le dije nada al pastor porque en ese tiempo pues yo iniciaba y digo yo, no, ¿qué tal si me dice algo el pastor? Pero no le dije nada, digo, bueno, de todas maneras el pastor sabe lo que hace. Bueno, no se la tan cansada, se terminó dividiendo la iglesia. Y el que no está alerta, pues la iglesia se divide. Hasta la fecha de hoy, lo conozco ese pastor, la iglesia está así, pero se la ha dividido 3 veces la iglesia. Pero en otra no se dio cuenta que había una pareja ahí, la esposa tenía una hija, una muchacha ya de unos, qué sé yo, unos 18 años. Él era el padrastro. Bueno, y después era diácono él. Y bueno, mire qué terrible, ¿no? Ese hombre se metió con la muchacha. Con la hijastra. Terrible, ¿no? Y se dividió otra vez la iglesia. Porque como él era el diácono, y se hizo un gran revolú y entró eso. Metió, ¿qué se llama? Adulterio y fornicación. Y yo no sé, al final yo ni pregunté, ¿no? Porque cuando hay cosas así, ¿para qué uno minarse la mente? Bueno, allá cada quien que se arregle con su asunto. Pero allá no son del concilio, ellos no son del concilio. Pero pasó eso, para que veamos nosotros que eso es desviarse de la fe. ¿Verdad? Y también yo diría que la mamá pues no cuidó. ¿Verdad? No cuidó de esa muchacha. No cuidó lo que Dios le había dado. Y el hombre tampoco cuidó porque él era diácono. ¿Se imaginan la factura que Dios le va a pasar? Porque Dios pasa factura. Sí. Podemos nosotros fallar, ¿quién no falla? ¿Verdad? En el área, digamos, una falla que usted, ok, mire pastor, pues caí en la pornografía. Bueno, claro que Dios tampoco, pero no es un pecado con un calibre de que el diácono se meta con una joven. Porque está destruyendo una familia, está destruyendo la mamá, está destruyendo todo. ¿Verdad? Está destruyendo. O sea, lo que yo quiero es de que cuando nosotros descuidamos algo, es terrible. O sea, hay de casos a casos. Como yo le digo, todos fallamos. Pero quizás usted vio algo que no lo debió de ver. Bueno, usted se reconcilia rápido, Señor, perdóname. Se arregló el asunto, ¿verdad? Pero violar a una jovencita, el propio padrastro, hermano, ¿cómo vamos a arreglar ese asunto? Dios va a pasar factura. De que pasa factura, pasa factura. ¿Verdad? Por eso la enseñanza, ¿cómo se llama ahora?
Cuida. Cuida lo que tienes. Hay que cuidar, hermano. Por eso Pablo también le dice a Timoteo, huye, le dice, de las pasiones juveniles. ¿Verdad qué pasa, hermano? Uno hay que alejarse del pecado, hermano. Que el Señor nos libre, ¿no? Sí, hermano. Ese punto que está tocando el pastor es muy importante en cuanto a los líderes, porque no solamente destruye esas familias, sino a una congregación, la gente que veía a ese diácono como un hombre entregado, como un hombre de Dios. Entonces por eso que hoy día hay mucha gente, muchos cristianos heridos por los líderes que no se cuidan, ¿verdad? De que caen, entonces pues los otros dicen, si este cayó, entonces yo también. Es bien importante, hermano. Usted como caballero, como joven, cuídense. Cuídense, sí. También O cuidémonos. Ya, cuidémonos. Como dice, usted está hablando de la apostasía, mencionando 1 Timoteo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero el punto es eso, cuidar lo que Dios nos ha dado. Pero es por eso que en esta área, hermano, hay que cuidarnos. Yo nunca camino con nadie, hermano. Yo no camino con ninguna mujer. Solo con mi esposa. Pero yo trato de evitar todos esos asuntos, ¿no? Yo tampoco me voy a meter en la oficina con una mujer, ¿no? Con una dama, pues. No entro, ¿no? Tiene que estar otro, y por lo menos que sea dama. Pero yo solo, es más, yo ni me meto en la oficina, ¿no? Para que no, también, ¿verdad? Hay que cuidar a la gente, ¿verdad? Pero allá, otro mismo caso en el concilio, eso sí es en el concilio, ¿verdad? Hubo un hermano que estuvo predicando en una iglesia y me contó, me dijo, mira, ¿verdad? Como me contó, él fue allá, me dijo, mira, yo no sé, dice, pero terrible lo que yo vi, dice. ¿Y qué pasó? No, dice, yo llegué allá, dice, y terminé de dar la clase, la enseñanza era un ayuno, dice, y bueno, las hermanas, todo el mundo ahí, pues, y vi al pastor, dice, que se metió en la oficina, dice, con una dama. Dice, yo me quedé así, dice, pero en mi imaginación, dice, yo no quise pensar mal, ¿verdad? Dice, yo me imaginé, bueno, pues quizás hay alguien ahí en la oficina, quizás un diácono o alguien, dice, está ahí. Y lo dejé así, dice, no quise pensar, dice, no quise pensar eso feo. Y dice, pero había una inquietud. Yo no sé, pero había una duda, dice. O sea, dice, yo no me dejé mirar mi mente, dice, pero también había algo, dice. Mira, hermano, dice, como pude, dice, yo no sé, dice, pero yo dije, yo voy a averiguar, dice. Y tal como él, lo poquito que tenía, hermano, el pastor con una dama cerró la puerta. Y me dijo, hermano, dice, yo quería ir a sacar al pastor y agarrarlo de los pelos. Dice, yo no me aguantaba. Dice, de ir allá a la oficina, dice, agarrarlo y darle unas 2 cachetadas, dice, y jalarlo de los pelos y a decirle que eso no es de un hombre de Dios. Mire, hermano, hay que tener mucho cuidado. Pero usted también, dama, tampoco nunca ande con un caballero solo. No sea tampoco piedra de tropiezo. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el diablo, aunque no sea cierto, yo sé que a veces pasan ocasiones aunque no sea cierto, pero el diablo, mire, solo está viendo en qué momento tira nuestro testimonio al piso. Ahora, como yo le digo, yo en esa oficina, si está una dama, está la tesorera, está alguien, si yo voy a estar ahí, la puerta tiene que estar abierta. Y eso sí es que es muy urgente que yo esté ahí. La puerta tiene que estar abierta, pero normalmente yo siempre estoy con mi esposa. Si va a estar una dama, yo estoy con mi esposa. Pero todo el tiempo estoy con mi esposa. O por lo menos le digo otro día cuando vente, ¿verdad? Si hay que firmar algo o X, estamos hablando algo, que otro día cuando estamos ahí, la puerta abierta. Sí. Si está una dama, ¿verdad? Pero lo contrario, hay que evitar. Ahora las jovencitas, yo no les ando hablando por teléfono a las jovencitas. Y si yo les llamo es para una emergencia o para algún consejo o para algo que yo les tengo que decir, pero lo contrario, yo no les llamo.
¿Por qué? Porque yo mismo tengo que recibir el consejo que dice Pablo. Huye, dice, de las pasiones juveniles. Pero habrá una pregunta hasta aquí, ¿no? Una pregunta. ¿Duda, aclaración? ¿No hay nada? Pastor, es como lo de Jacob y de Isaac, su papá, que yo vi que, yo estuve leyendo ahí y dice que le mintió, pues, y entonces digo yo, ¿por qué le mintió? Y mentir es pecado. ¿Por qué le mintió él, que él era Isaú? Oh, sí, sí, sí. Pero, mire hermano, muchas veces Dios va a permitir cosas. Acuérdense de lo que estamos hablando. Todo pecado trae su consecuencia. Sí. Lo que hizo Jacob tuvo que pagar también su consecuencia. Él engañó, dijo, oh mira, yo soy Esaú. Y cuando él fue allá a la casa de la familia de Abraham, su padre, él le dijo al suegro, quiero casarme. Ok, ¿cuál de las dos hijas te gusta? No, me gusta Raquel, digo, esa está bien bonita, elegante, esta me gusta. Ok, trabajo de 7 años. Por ella. Tanto. Le trabajó 7 años. Y hoy ya casi faltaban 5 días para cumplir. Ahí estaba feliz Jacob. Y se llegó el día. Y le dijo, ¿dónde está mi premio, mi recompensa? ¿Dónde está? Oh, pues aquí está. ¿Y qué dice la Biblia? Que le dio la que no era. No le dio la que le mintió. Fue una mentira. O sea, que no era. Hicieron lo mismo que él. Porque él le dijo, sí, te la voy a dar. ¿Será que no mintió la Ahí mano? estaba pagando la Mintió, man. Estaba pagando, man. Jacob. Estaba pagando. Pero ¿y qué pasó? Después, ¿qué es lo que hizo? Le dijo, bueno, tú eres, dice Jacob, mira, pues yo te estoy cuidando aquí, te he pagado tanto, te he pagado doble ya de la cantidad que tú me dijiste, y bueno, ¿cuál va a ser mi recompensa? Dice, bueno, pues la recompensa va a ser que te voy a dar esto, la oveja o el ganado que salga de este color, va a ser tuyo. ¿Y qué pasaba? Lo volví a engañar. Dice, cuando Jacob pedía a los que eran blancos, Jacob, todos le nacían blancos. Y este le dijo, no, ya no te voy a dar los blancos, te voy a dar los otros. Le seguía engañando. Sí. ¿Verdad? Pero lo que vamos es de que hay consecuencias. Hay consecuencias. Entonces tuvo que trabajar en Tuvo que pagar 14 años. La que él quería. Pero como yo le digo, Dios, hermano, Dios siempre va a permitir ciertas cosas. ¿Usted cree que Isaac no sabía que el que estaba ahí no era Esaú? Porque le conoció la voz, dice que la voz se le hizo que no era él. Ajá. Sí, yo soy. Pero como yo le digo, ¿ustedes creen que Isaac no sabía que era Esaú? ¿Era Jacob? Yo lo que sabía. Sabía. Solo que a veces Dios permite ciertas cosas que sucedan. ¿Por qué? Porque Dios dice, Él nos conoce a nosotros. ¿Verdad? Pero Dios en su infinita o en su infinito conocimiento, en su presciencia es. Él sabe que en algún momento el corazón de nosotros, ¿usted cree que Dios no sabía, hermano, que nosotros éramos de lo peor? Pero Dios sabía que en un momento nuestro corazón se iba a abrir a Él. Él sabía que un día le íbamos a reconocer como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dios ya conoce, hermano, solo que nos da la oportunidad. Y Jacob, a veces la gente le pasa como Jacob, tiene que sufrir porque es duro. Porque es duro. Y Dios nos espera, nos aguanta, nos soporta, nos tolera. ¿Verdad? Jacob sufrió mucho porque era duro. Pero cuando alguien que es suavecito, que se torna a servir a Dios, Dios es, hermano, Dios es tan misericordioso con aquel que le reconoce, hermano, por la buena. Yo no sé, este Dios a quien servimos, hermano, vale la pena servir. Sí, amén. Mira, si usted se mantiene caminando en los caminos del Señor,
usted no va a sufrir pérdida, no va a sufrir dolor, no va a sufrir lágrimas, usted no va a pasar momentos tristes, no va a pasar momentos melancólicos. Solo basta en que nosotros nos mantengamos caminando. Perfectos no, el Señor le habla a Israel. Y le da los mandamientos, le da los estatutos. Dios, cuando usted lee el texto bíblico, Dios no le pide perfección. No le pide perfección. Lo que le pide es que le oigan y que caminen bajo sus preceptos y estatutos. Dios no nos pide perfección, hermano. Dios sabe nuestras luchas. Dios sabe nuestras debilidades. Ahora, lo que Dios espera es que no le demos rienda suelta al pecado. Pero yo puedo caer en una tentación, pero yo no voy a darle libertad a la tentación. Mi mente me puede traicionar, mis emociones se pueden ir por otro lado, pero yo no le voy a dar libertad a ese pecado. Porque en el momento cuando yo le doy libertad, entonces ya estoy perdiendo lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Pero bueno, ya son 9:21, creo que lo dejamos ahí, esto está bueno. Está bueno, hermano. ¿Tendrán alguna pregunta? No. Sí, por aquí traigo más, hermano, ¿verdad? También hablaba de Timoteo. Traía 5 puntos más de lo que Dios le habló el consejo de Pablo a Timoteo. Sí, lo que pasa es que yo no sé, hermano, cuando algo me falta así, como que ya no le siento sabor. Tengo que traer algo nuevo. Pero se lo digo rapidito en 2 minutos. En 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y le dice, Pablo comparte más de una docena de requisitos, así como para Timoteo y para los líderes de la iglesia. Y solo dice es una habilidad ministerial. Uno, en Timoteo, 1 Timoteo 3:2, nos dice, ¿verdad?, los líderes, que debemos de tener cuidado de nosotros mismos y que tenemos que ser capaces, dice, de enseñar. Todos nosotros tenemos que tener la capacidad de guiar a otra persona, de darle un buen consejo. Pero no le digas que vaya a pecar, no le digas que se rebelde, no le digas que murmure, no le digas que haga esto, hermano. Dile que se santifique, dile que busque de Dios, dile que se meta con el Señor, dile que clame, dile que tenga una intimidad con Dios. ¿Verdad eso, hermano? ¿Verdad? Pero a veces hay gente, hermano, hay gente neófita que solamente está viendo el mensaje. Oye, ¿en qué falló? Pues mírate, ¿en qué falló? Y eso provoca murmuración, provoca rebeldía, hermano. Y viste lo que trajo el predicador hoy, que dijo, olvídate lo que trajo, él va a dar cuenta de lo que él trajo. Procúrate en la santidad, en la búsqueda, en la obediencia, en hacer lo recto delante de Dios. ¿Verdad? En eso. Pero entonces aquí dice que nos enseña que nosotros seamos capaces. Dice, todos los demás requisitos tienen que ver con el carácter de un ministro, habla ahí del evangelio. El carácter importa, dice, importa mucho. El carácter piadoso refleja al carácter de nuestro Dios, santo y sus propósitos. Entonces dice en Tito 2:14, también nos habla ahí, dice que debemos de vigilar en nuestras vidas. Mi hermano, antes de vigilar a otro, vigilémonos nosotros. Antes de que usted se preocupe por otro, preocúpese por la vida suya. Pero antes yo me preocupo por toda la iglesia, oro por la iglesia, oro por todos. Pero antes yo primero tengo que orar por mí mismo. Tengo que orar por mí mismo. Ahí está el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? El Señor no dice, oren por los que están allá, oren por los enfermos, no. Les enseña una oración personal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Les habla de la santidad, les habla de la entrega, les habla de la conexión, les habla de la grandeza de Dios. Tiene muchos puntos en la oración, ¿verdad? Porque le dice, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y bueno, eso lo puedes leer en la casa. Muchos puntos que son personales. Yo puedo orar por todo, ¿verdad? Yo oro, pero antes de orar por todo, yo primero me pongo a cuentas con Dios.
En su oración, antes de que otra cosa, yo les he dicho muchas veces, póngase primero a cuentas con Dios. Antes de que usted pida, antes de que usted pegue grito de otra cosa, primero pegue un grito por su propio pecado. Sí, hay que pegar el grito, mamá. Yo antes de, Señor, te engrandezco, te alabo, te glorifico. Tú eres grande, tú eres poderoso. Perdona mi falta, perdona mi pecado, perdona mi error, perdona esto. Es lo que tenemos que hacer, pero lo dejamos ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que Dios nos ha dado. Miremos lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado. Damos gracias al Señor. Porque Cristo es bueno. Gloria a Dios. Siempre es su misericordia. De generación en generación. Así de que oramos unos 3 segundos. Yo no sé si hay alguna necesidad.